mayoría de las personas que conocen Osborne, pensáis en Osborne y pensáis, 1, en Bertín Osborne, 2, en el toro de Osborne. Ni Bertín está realmente relacionado con la compañía, ni vendemos vallas del toro, ¿no? Todo lo que hacemos es bastante desconocido. Hoy ha venido al podcast de Webpositor Rocío Osborne. Hoy tenemos con nosotros a Rocío Osborne, Directora de Comunicación, Relaciones Públicas en el Grupo Osborne. Es una empresa con más de 250 años de historia. Osborne es una empresa que es 100% familiar y actualmente ya estamos en la 8ª generación. Tenemos marcas muy sanas, con negocios muy rentables, donde sobre todo apostamos por la creación de valor más que por productos de grandes volúmenes, ¿no? Que tenemos marcas como Nordés, que tenemos 5J, que tenemos caviar. Es el primer caviar ecológico del mundo, que es Río Frío. Si el producto no está disponible y no se puede adquirir, da igual que lo comuniques. Y uno con 3 millones de seguidores en redes sociales, o sea... Sí, con 20 perfiles de redes sociales. ¿Cómo es eso? Donde tú estás creando experiencias que sean comunicables. Me gustaría apostar también por TikTok. ¿Cómo vais a competir contra mercados como China? Bueno, China es nuestro segundo mercado más importante de jamón 5J. Los chinos compran mucho jamón y esto lo aceptará bien el consumidor, pero yo tengo que jugar con 2 cartas. Una es el consumidor y otra es la familia. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video podcast, a un nuevo episodio en este video podcast de Webpositor, y hoy tenemos un podcast muy especial con una profesional muy especial. Ella es directora de comunicación y responsable también Relaciones Públicas en el Grupo Osborne, que es una empresa con más de 250 años ya de historia, una de las más longevas de este país, y me has dicho, entre las 100 más longevas del mundo. Sí, la 96. Bueno, pues cuéntanos, ¿quién eres y qué te ha llevado hasta aquí? Bueno, yo soy miembro de la 6ª generación. Osborne es una empresa que es 100% familiar y actualmente ya estamos en la 8ª generación. Entonces, bueno, yo crecí en el Puerto de Santa María, donde tenemos además la sede oficial y donde tenemos las bodegas, y crecí básicamente corriendo y jugando al escondite entre botas de 500 litros de vino. O sea, que era el mejor parque de atracciones para una niña, ¿no? Luego, nunca pensé que pudiera trabajar en la compañía, porque nosotros tenemos unos protocolos de introducción de los miembros de la familia en la compañía muy estrictos, donde realmente no está permitido que la familia trabajemos en la compañía. Somos más de 350 familiares y, claro, imaginaros, en una compañía teniendo 350 familiares, eso se convertiría, yo creo que en un gobierno desgobernado. Entonces, nunca me lo planteé, la verdad. Yo estudié mi carrera, estudié Derecho y Finanzas, me fui fuera, me fui a Londres, estaba enfocada en mi carrera y nunca pensé en dedicarme a la compañía familiar hasta que volví y estaba aquí ya pues, con mi vida en Madrid, y surgió una oportunidad que el Consejo de Administración decidió por primera vez desde hacía 20 años que alguien de la familia se incorporara a la compañía. Entonces lo que abrieron fue un proceso de selección muy curioso, porque era entre miembros de la familia pero con un headhunter externo. Entonces, los candidatos que íbamos a la entrevista, pues éramos primos hermanos, primos segundos. Estaba yo, que era de las jovencitas en esa época, y había otros que tenían como 45 años, o sea, una diferencia de edad tremenda y una diferencia de backgrounds también muy grande. Entonces, yo recuerdo que yo acababa de empezar en un nuevo trabajo hacía 3 meses y yo no buscaba realmente cambiarme. O sea, me vino muy motivado porque mi madre estaba empeñada y me mandó ella el currículum. O sea, me encontré con que mi madre me mandó el currículum y dije, bueno, mira, ya que estoy, voy a las oficinas, que tengo curiosidad de conocer las oficinas de Osborne en Madrid. Y entonces fui a la entrevista con muy pocos nervios porque no buscaba cambiar de trabajo. Pensé que ese trabajo además no tenía nada que ver con lo que yo había estudiado ni con lo que hacía en mi vida profesional, con lo cual tampoco le veía el encaje. Entonces, cuando fui a la entrevista, el headhunter que estaba haciendo el proceso me contó un poco más acerca del trabajo que estaban buscando que alguien de la familia ejecutara, y era un trabajo muy internacional, ¿no? Viajar mucho, hablar de los productos, contar un poco los valores de la compañía, de la familia, pero sobre todo a mí me atrajo mucho lo de viajar. A mí el negocio internacional siempre me había gustado mucho, me había ido a Londres y me había quedado como con la espinita de estar más tiempo, y al final me cogieron.
curiosamente, porque además yo era de las más jovencitas, y recuerdo que en el proceso me preguntaron, ¿qué sabes de vino? Y yo, claro, yo tenía 25 años y dije, solo sé que me gusta bebérmelo, pero no sé nada más. Y entonces yo pensando, bueno, esto, claro, no me han cogido, por supuesto. Y nada, y finalmente sí, les encajé, vieron potencial en mí, apostaron por mí y entré en la compañía hace ya 18 años. Y desde entonces en Osborne he desarrollado distintas funciones que además son 18 años que se me han pasado volando porque como he cambiado bastante mi carrera dentro de la compañía, empecé en internacional y hasta donde estoy ahora, que es llevar la responsabilidad de la comunicación en Osborne desde el año 2020, que cambio justo de trabajo en marzo del 2020. No sé si os acordáis, marzo del 2020, donde estábamos todos. Sí. A un paso del confinamiento. Entonces, nada más cambiar de puesto, nos confinan y entonces todo el proyecto, todo el planteamiento que había de formación, de inducción, de tal, se vino abajo y tuvo que ser una autodidacta y salta y nada. ¿Cómo fue para ti ese momento? ¿Cambias a un nuevo puesto? Mucho vértigo. Sufrí mucho vértigo, pero también el hecho de que mi jefe y otras personas de la compañía pensaran que podía hacer ese trabajo, que era muy diferente al que venía haciendo, pues me dio un poco la confianza de pensar que podía hacerlo. Y ahora mismo, ¿cómo es para ti ser directora de comunicación y relaciones públicas? Pues es un gran reto, porque además cuando yo asumí este puesto en el año 2020 teníamos un reto fijado más o menos de medio a largo plazo al 2030, donde era conseguir nuestra misión, que es posicionar a Osborne como embajadores de la gastronomía española en el mundo. La mayoría de las personas que conocen Osborne, seguro que todos los que estáis aquí en la sala, pensáis en Osborne y pensáis, 1, en Bertín Osborne, 2, en el toro de Osborne. Y ni Bertín está realmente relacionado con la compañía, somos familia, sí, pero no tiene nada que ver con la compañía, ni vendemos vallas del toro, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos es bastante desconocido. Entonces, mi primer reto es dar a conocer realmente a la gente qué es Osborne. No es lo que creen que es Osborne, que piensan a lo mejor en una empresa andaluza que se dedica al brandy, un poco anticuada quizás, pero sin embargo todo lo que hay detrás en Osborne que la gente no sabe, que tenemos marcas como Nordés, que es la ginebra ahora mismo premium más vendida en España, que es un éxito increíble, que acaba de sacar una 00. Que tenemos 5J, que es el jamón ibérico, yo creo que más conocido y con más prestigio, no solo en nuestro país, sino que ha estado incluso en la gala de los Oscars este año. Marcas, no sé, que tenemos caviar. No creo que nadie sepa que tenemos un caviar que se hace en España, además, y que es el primer caviar ecológico del mundo, que es Río Frío. Entonces, bueno, al final sigues contando y la gente se sorprende mucho, ¿no? Y el pensar que no solo estamos en Andalucía, sino que tenemos la ginebra Nordés de Galicia, anís del mono en Badalona, vinos de Rioja, tal. Entonces, al final estamos por toda la península, no solo en Andalucía. Así que somos no solo andaluces, sino españoles. Somos una empresa donde el 40% se vende fuera de España, con lo cual estamos muy internacionalizados y la gente tampoco conoce, yo creo, eso. Y todas las cosas que hacemos también para llegar al público más joven, ¿no? Que también yo creo que como están vinculadas a las marcas, pues no están tan vinculadas a Osborne. Y uno de tus retos dentro de tu puesto de trabajo será también que esas marcas, la gente sepa que pertenecen a Osborne, porque muchas son conocidas y nadie sabrá, o mucha gente no sabrá que pertenecen a Osborne, que también es bueno, porque venden cada una con su propia marca, ¿no? Totalmente, ese es uno de los grandes retos, que es vincular todas nuestras marcas, que además son todas marcas súper conocidas, casi todas de ellas tienen más de 100 años de historia, y es vincularlas con Osborne, ¿no? Que Osborne sea una marca paraguas. De hecho, hicimos un proceso de branding muy interesante y muy profundo en el año 2020 para que esa marca corporativa sirviera de paraguas a todas las marcas que están dentro de la compañía, ¿no? Porque al final son marcas muy distintas, con posicionamientos distintos, que tienes que crear un paraguas que todas estén confortables bajo ese paraguas. Entonces, ese fue un trabajo muy bonito que se hizo en el 20 y ese es uno de los retos. Otro de los retos muy importantes, que es que el tiempo va pasando y ya el 2030 es que es como que está allí, es que es premiumizar y modernizar el toro de Osborne.
Toro de Osborne es una marca, es nuestra marca, pero tiene una notoriedad del 98%. O sea, tiene un grado de notoriedad increíble y tiene una fuerza como activo brutal. Entonces lo tenemos que poner en valor, sacarlo un poco de, pues eso, de las tiendas de souvenirs, de las falsificaciones en productos de baja calidad y yo creo que ponerlo donde se merece, que es en el símbolo para nosotros casi del talento español, ¿no? De España y todo el talento que engloba nuestro país, desde la gastronomía, el deporte, la música, las artes. Entonces queremos pues eso, trabajar con el Toro de Osborne en esa línea. ¿Cuántas marcas forman parte del Grupo Osborne? Esta es pregunta de examen, no me las sé todas. O sea, me las sé pero no las tengo numeradas. Las tenemos, lo que sí que lo tenemos es muy divididas por el rol que juegan en la compañía. Entonces tenemos marcas estratégicas, que más o menos las estratégicas son 5. Luego tenemos marcas populares, que puedo citar yo creo así en plan otras 10, 12. Marcas premium, que puedo citar otras 5. Y luego tenemos también unas marcas de una compañía que tenemos en Brasil, que es una cachaça, que es Santo Grau y Espíritu de Minas. O sea que tenemos otras 2 marcas de cachaça en Brasil también. Y marcas de distribución que no son nuestras, pero que también vendemos. Entonces eso también entra dentro de nuestra matriz de marcas de portafolio, también entran dentro. Entonces yo diría que ahora mismo estamos manejando más de 30 marcas. Más de 30 marcas. Y luego cada una de estas marcas tiene una comunicación muy diferente, porque no es lo mismo 5J que Nordes. El público es muy diferente que otra ginebra que me estabas comentando de diferentes sabores, ¿no? Entonces, la comunicación es diferente, el público es diferente. Entonces, ¿cómo juegas tú como directora de toda la comunicación? Aquí hay que comunicar así, aquí así. ¿Cuánta gente tienes? ¿Cómo trabajáis eso? Bueno, nosotros dentro de esa clasificación que tenemos de las marcas no podemos tener el mismo grado de actividad para todas las marcas porque no hay presupuesto que lo aguante y tampoco nos darían los recursos humanos para hacerlo. Entonces, nuestras marcas más prioritarias son las que tienen una actividad de comunicación más activa, ¿no? Entonces, ahora mismo nosotros tenemos actividad de comunicación con un equipo, que es el que yo llevo, que son 3, 4, 7, unas 9 marcas, ¿vale? Entonces, estas 9 marcas son las que tienen un plan de comunicación anual, cada una con su posicionamiento, que se coordina con el equipo de marketing y con los brand managers que llevan esas marcas. Y entonces, al final, hacemos un plan 360 donde incluimos la parte de marketing, la parte de trade marketing y la parte de comunicación. El resto de las marcas, muchas de ellas son marcas donde sobre todo lo que se trabaja es en el canal. Son marcas que funcionan básicamente por promoción, descuento, visibilidad, cabeceras. Entonces, no hay una actividad de mi área, que es la comunicación propiamente dicha. Pero, por ejemplo, incluso Anís del Mono, que puedes pensar, efectivamente es de esas marcas populares donde el gran foco es en la venta en el canal. Hemos hecho una campaña muy chula con el equipo de marketing, ha lanzado, que se llama Dale Vidilla. Y la verdad es que es muy divertido, tiene un puntito así irreverente y disruptivo, y nos acaban de dar un premio por la campaña Hostelería de España. Es una campaña muy divertida que os invito a verla si queréis, los vídeos, porque es un poco recuperar toda esa parte de el rascar la botella, la Navidad, la sobremesa, el disfrutar con amigos y en un tono pues mucho más juvenil y tal, que Anís del Mono, pues eso, no te lo esperas quizás. Vamos a rescatar un poco de historia, ¿vale? Si te parece, porque 30 marcas, gestionar la comunicación. ¿Cuántos números de empleados ahora mismo hay dentro de Osborne? Aproximadamente 1000. Van variando porque hay algunos que son temporales por campaña, a lo mejor la campaña de Navidad o lo que fuera, pero sí, de media unos 1000. ¿Y cómo empezó Osborne y cómo ha ido evolucionando con las diferentes marcas? Porque sí que es cierto que antes me has dicho que no solo creáis marcas, sino que también compráis marcas. Sí. De hecho, bueno, tú imagínate esto, estamos en 1772 en Cádiz. Entonces, el origen de la compañía es el vino de Jerez. El vino de Jerez que ahora mismo en nuestro portafolio pues no pesa mucho. Realmente se ha ido diluyendo esa importancia, pero nuestro origen es el vino de Jerez en el Puerto de Santa María, con una compañía que mi antepasado, Thomas Osborne Mann, que llegó a principios del siglo XIX a Cádiz,
se incorpora como socio. La sociedad ya estaba creada, que siempre tenemos ahí como la disyuntiva de que se hablaba de que Thomas Osborne es el fundador, pero en realidad Thomas Osborne nació después de la fundación de la bodega. Entonces, claro, tú imagínate, vaya visionario, ¿no? Que crea una compañía antes de nacer. Pero realmente no, la compañía ya existía, está la constitución de la sociedad, eran 2 socios, James Duff y John Howry, y es Thomas Osborne el que se incorpora como socio. En 1850 más o menos acaba ya adquiriendo el 100% de la compañía al resto de sus socios. Entonces, desde 1850 la compañía ya es 100% de la familia Osborne y seguía siendo solo vino de Jerez. Claro, el vino de Jerez en esa época era lo más. O sea, tenemos cartas de Washington Irving, que es un escritor americano muy conocido, que pedía el mejor brown sherry de la casa. Y entonces, bueno, al final era una bebida que era muy popular tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, y nuestra vocación era exportadora. El vino de Jerez fue creciendo y nosotros ya a principios del siglo XX empezamos a meternos en el negocio del brandy. ¿Qué pasa? El brandy es un destilado de vino. Entonces nosotros ya destilábamos el vino para fortificar el vino de Jerez. El vino de Jerez es un vino que se fortifica con destilado de vino. Entonces, esa acción ya la hacíamos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ese destilado de vino, en lugar de añadirlo al vino, pues lo empezamos a envejecer en botas por separado. Y entonces, eso era el brandy, que durante el siglo XX ha sido el gran motor de casi todas las bodegas de Jerez. Durante la época de la Guerra Civil, bueno, de hecho a veterano le llamaban en las saltatrincheras. Entonces, bueno, tuvo un boom, era la parte más importante de la compañía a nivel de facturación, y luego ya en la segunda mitad del siglo XX, la compañía tiene un despertar de diversificación, donde empezamos a adquirir compañías ya incluso centenarias, como puede ser las bodegas de Rioja, que son Bodegas Montecillo, que se fundó en 1874 y nosotros la compramos en 1973. Anís del Mono también era de 1870 y algo, y nosotros la compramos también en 1960 y pico. 5J, que realmente el nombre de la sociedad es Sánchez Romero Carvajal, pero 5J es la principal marca. Se fundó también a finales del siglo XIX, pero nosotros la adquirimos en 1983. Entonces, al final, todo este tiempo hemos ido diversificando la compañía de tal manera que ahora mismo tenemos una compañía que ya no solo nos dedicamos al vino, sino a productos gastronómicos, vino, spirits, tenemos ginebra, tenemos varias ginebras de hecho, y la última adquisición más diversificadora, diría yo, y que nos saca un poco más de nuestra zona de confort es el caviar Río Frío, que lo adquirimos en el año 2022. ¿Qué consiste esa marca y cuáles son? Pues el caviar Río Frío es un caviar que se elabora en Granada, que además uno de los principales hitos es que es el primer caviar ecológico del mundo. Entonces, tú ves los esturiones... El primer caviar ecológico del mundo. Sí. Esto se fundó por un navarro en los años 60 en Granada, en la Sierra de Loja, porque el agua de la Sierra de Loja pues, es un agua pues, muy buena, tiene unas propiedades muy características, y entonces empezó a criar ahí esturiones y truchas y tal. Y entonces nosotros adquirimos el negocio en el 2022, entonces a día de hoy ya es 100% elaboración de caviar. Entonces tenemos los esturiones en el río, en las piscinas, porque ya no hay caviar salvaje. Está prohibido pescar caviar salvaje. Entonces, todo el caviar que se consume es de piscifactoría. Pero ¿qué pasa? Que no es lo mismo tener a los esturiones en una piscina donde el agua entra del río y sale, a tenerlos en piscinas estancadas donde se hormonan bastante a los esturiones, donde la alimentación pues también tienen cierto tipo de alimentación, que de hecho por ser ecológicos nosotros no podemos utilizar ese tipo de alimentación. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, en China, que son el 80% del caviar que se consume en el mundo es chino? En China lo que hacen es, a través de la alimentación, de la temperatura del agua y la hormonación, es reducir los años en que tú tardas en extraer el caviar. Para que te hagas una idea, en la especie Nakari, que es la que nosotros trabajamos, tardas 20 años en extraer el caviar.
20 años. O sea, esto es un negocio de largo plazo. No, ya. No es para impacientes, eso seguro. Entonces, tú tienes los esturiones y hasta que no pasan 20 años no puedes extraer el caviar. ¿Qué pasa? Que con este tipo de prácticas tú lo que consigues probablemente es la madurez del esturión antes y extraer el caviar antes. Pero es verdad que la calidad no es la misma, ¿vale? Se nota incluso en el sabor perfectamente. Hemos hecho catas y se nota. Entonces, bueno, nosotros apostamos un poco por ese estilo de vida del esturión, en la Sierra de Granada, con el agua que entra y sale, que es el cauce del río habitual, con una alimentación que es natural y que nos permite ser certificados como ecológicos. ¿Y qué fue lo que nos llamó la atención de este negocio? Era que tenemos muchas sinergias al final con el jamón ibérico. Al final se venden en restaurantes de muy alto nivel, en tiendas gourmet y bueno, entonces quisimos aprovechar que creemos que lo sabemos hacer muy bien con 5J y hacerlo también con el caviar, aunque es verdad que en España todavía hay mucho desconocimiento con el caviar y nos toca una labor didáctica importante. Lo que está claro es que te sabes todas las fechas de memoria. Como directora de comunicación, vamos, te lo sabes todo, todas las fechas. Y creo que no es fácil, ¿no? Porque son muchas fechas. Bueno, son muchas fechas, pero sí que es verdad, tengo muy buena memoria. Los números no soy buena, pero para la memoria sí. Hay una cosa que yo quería preguntarte, que te preguntaba antes fuera de cámaras, que era que cómo conseguís que la marca Osborne llegue a un público tan joven manteniendo esa esencia tradicional y vuestros valores, vuestra misión, etcétera, etcétera. No es fácil, porque de hecho siempre hay veces que tenemos incluso dudas de... Y esto lo aceptará bien el consumidor, pero yo tengo que jugar con dos cartas. Una es el consumidor y otra es la familia. O sea, nosotros tenemos una familia de 350 miembros también. Muchos todavía vienen en el sur. Hay gente mayor. O sea, hay determinadas campañas que miembros de la familia no entenderían. Entonces, tenemos que ser también cuidadosos con que ellos se sientan cómodos y con que los valores que son de la compañía pues no se vean transgredidos, ¿no? Entonces, en esas campañas lo que intentamos es, con las marcas más jóvenes, claro, lo que comentábamos, Ampersand es una ginebra, por ejemplo, que tiene, hay un sabor que es mango chili. Pues obviamente tiene un tipo de comunicación muy distinta a la que tiene 5J, pero no tanto porque el consumidor de 5J no es un veinteañero. O sea, una persona de 20 años... va a consumir otro tipo de embutido probablemente. Entonces, nuestras marcas todavía, el target al que se dirigen no son tan juveniles. Pero cuando hemos tenido alguna marca que lo ha requerido, sí que hemos hecho cosas más chulas. Por ejemplo, hay una diferenciación muy clara en el tono de comunicación, las campañas, las acciones de 5J, que es un 100% ibérico de bellota, y Sánchez Romero Carvajal, que también tiene sus productos 100% ibéricos de bellota, pero el tono y la comunicación es totalmente distinta. De hecho, el logo del cerdito de Sánchez Romero Carvajal es un cerdito con un pajarito y con un monóculo. Entonces, son 5J, pues no encaja. Ahora mismo acabamos de presentar la nueva imagen de 5J y va totalmente hacia el lujo de marcas como puede ser un Loewe, un Burberry, todas las marcas de moda. Ese lujo que están creando la tendencia es donde hemos ido con 5J. Se ha cambiado el logo, se han cambiado los colores y claro, ahora es totalmente distinto. Estando donde estamos, ¿qué opinas de este tipo de podcasts orientados a marca, etcétera, etcétera? ¿Lo habéis probado vosotros alguna vez? ¿Estáis pensando en hacer un podcast de este tipo? Yo, como directora de comunicación, obviamente sé y soy consciente de que España es uno de los países de Europa que más podcast consume. De momento nosotros hemos hecho una tímida prueba que fue en el año 2022, coincidiendo con el 250 aniversario de la compañía, donde hacíamos un podcast que era se llamaba Abriendo Boca, que consistía en trasladarnos a las distintas zonas donde nosotros elaboramos nuestros productos y hablar sobre todo poner en valor el trabajo de los maestros que hay detrás, porque son productos todos muy artesanales, muy vinculados a la tierra donde se elaboran. Y entonces me entrevistábamos pues, en 5J a ganaderos, al maestro calador, al maestro bodeguero, que es el que tiene que palpar los jamones y ver si este es un 5J o este es un Sánchez Romero Carvajal en función del tacto. Entonces hicimos ese podcast y a mí me gustó mucho la experiencia. Además la hice con una periodista a la que aprecio mucho, que se llama Laura Sánchez Lara. Pero es cierto que lo que vimos era que
necesitábamos meterle gasolina realmente para que llegara más gente, porque no nos sirve de nada tener un podcast con un contenido muy bueno si realmente no lo viralizamos para que llegue al público. Entonces, para mí hay una experiencia positiva con un aprendizaje, y entonces sí que es cierto que desde que hicimos esa prueba no hemos estado en posición ahora mismo a nivel de presupuestos de hacer cosas así como muy innovadoras, porque ahora mismo los presupuestos son conservadores, el consumo está contrayéndose, entonces estamos en una situación un poco conservadora actualmente. Entonces estamos en una situación de presupuestos donde estamos sobre todo apostando por las herramientas que sabemos que nos funcionan y no haciendo muchos experimentos. Entonces yo espero que en cuanto que tengamos un poquito más más presupuesto y un poquito de una situación más de crecimientos y una visibilidad de una situación más económicamente más positiva, poder hacer algo así. También me gustaría apostar también por TikTok, que es verdad que con el tema del alcohol está muy capado, porque también tenemos que tener cuidado, porque nosotros al final tenemos el 50% de la facturación son bebidas alcohólicas. Pero, por ejemplo, yo con temas como el plan este que quiero de hacer del Toro de Osborne, de rejuvenecerlo y tal, yo creo que en TikTok es un canal muy apropiado, porque la gente joven, el Toro de Osborne les genera curiosidad, no saben lo que es, se pueden hacer muchas cosas muy chulas. Artísticamente y a nivel de diseño a la gente le encanta meterle mano y interpretarlo. Entonces, bueno, ahí hay una asignatura pendiente. ¿Y todo lo que queréis hacer en TikTok o de manera digital es todo orientado a la marca Paraguas? No. Cada marca tiene su propio... De hecho, 5J y Nordes ahora mismo son las marcas que más fuerza a nivel de comunicación y de acciones tienen, porque son las prioritarias y obviamente son las que más presupuesto tienen. Entonces, bueno, cada marca tiene sus propias campañas. De hecho, con 00 se están trabajando ahora nuevas vías que obviamente al no tener alcohol, pues podemos hacer algunas cosas que con otras marcas no podríamos. Con 5J también, porque no es alcohol, pero nos pasa con 5J que también tiene un posicionamiento tan de lujo que hay que tener cuidado con lo que haces. Puede que la gente piense, pues digitalmente a lo mejor no venden mucho porque todos estos productos los puedes adquirir en cualquier market, por así decirlo, pero en realidad hemos hecho los deberes y tenéis una facturación digital de 6,6 millones. Sí, o sea, en vuestras páginas web de Osborne, 5J, incluso en Caviar Río Frío, tenéis más de 2,1 millones de visitas a todas vuestras webs y 1,3 millones de seguidores en redes sociales. O sea, sí, con 20 perfiles de redes sociales. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es un gran caos que está muy bien ordenado, afortunadamente, por orden de prioridades. Y luego el tema del e-commerce, es verdad que Osborne es una excepción. Normalmente en empresas de nuestro sector, donde no somos retailers, lo normal no es comprarte una ginebra en la marca de la ginebra, ¿no? Tú vas a la compra y compras, ya bien sea online o offline. Tú compras ginebra, compras detergente y compras lo que sea, ¿no? Entonces, es muy raro que alguien vaya al e-commerce de una marca de ginebra a comprar la ginebra. Pero, ¿qué pasa? Que aquí los datos vienen sobre todo dados, esos buenos datos, porque, claro, una marca como 5J, a la gente le gusta mucho comprarlo en el sitio oficial. Es un producto caro, es un producto de lujo, te vas a gastar 700 euros en una pieza de jamón y quieres, uno, la seguridad de que es el sitio oficial, de que si hay algún problema, pues la marca va a responder. Y luego también, no lo olvidemos, comprarte un jamón y que te lo lleven a casa no es lo mismo que comprarte jamón y llevártelo puesto. Entonces, también la comodidad de que te lo entreguen en casa y que todo el servicio logístico esté perfectamente, porque es la marca, y la marca, ¿quién va a cuidar más que el producto llegue en buen estado que la propia marca, ¿no? Entonces, esa pata de 5J pesa mucho en esa facturación, pero es verdad que tenemos un porcentaje bastante por encima de la media en comparación con empresas de nuestro sector. Siguiendo por esta vía, a nivel de marketing digital, ¿cuáles son las acciones que más os han funcionado?
Bueno, ¿Y cuáles no, ya que estamos? Sí, a mí hay una marca que me gusta mucho porque esta diferenciación de mensajes, de acciones, de estrategias que estábamos hablando antes, lo veo muy bien con Sánchez Romero Carvajal, ¿no? Es una marca de ibéricos que al final queremos que sea más desenfadada, más cercana, más juvenil que 5J, ¿no? Y entonces con Sánchez Romero Carvajal podemos hacer acciones como pues más informales. Y Sánchez Romero Carvajal lleva 2 años patrocinando el concurso de la mejor croqueta de Madrid Fusión. Y además es que los restaurantes que ganan lo de la mejor croqueta es como, no sé, es como llevarte el Oscar y tenerlo en tu casa. O sea, a la gente les encantan y además les supone bastante éxito. A la gente hace bastante lo de, que este ha ganado la mejor croqueta, hay que ir al restaurante. Entonces tiene bastante prestigio. El concurso nosotros lo patrocinamos, pero no lo organizamos, lo organiza Madrid Fusión. Y entonces, a raíz de este patrocinio, hicimos una serie de acciones que eran desde el día de la croqueta, el día de la tapa y la ruta de la croqueta, ¿vale? Entonces, con estos 3 hitos que tienen distintas fechas en el tiempo, lo que hicimos fue una campaña digital donde teníamos a un presentador tipo un poco rollo Caiga quien caiga, a los que os acordéis de lo que era Caiga quien caiga, que se iba al retiro con un micro y con un lenguaje como muy un poco canalla, se acercaba a la gente del retiro y les invitaba a hacer la croqueta. Entonces, a cambio de hacer la croqueta, que claro, tú imagínate en mitad del retiro ponerte a hacer la croqueta, ¿no? Había deportistas, había señores mayores. El señor mayor estaba en el banco y decía, ¿lo puedo hacer aquí en el banco? Entonces, bueno, hacían la croqueta y, bueno, podían conseguir un sobre de jamón y entonces patrocinábamos, queríamos comunicar el tema del concurso de la croqueta y tal. Y entonces luego podían, viralizando el contenido, ganar un jamón. Se entraba en un sorteo y había un sorteo de un jamón y tal. Y luego hubo una cosa bastante graciosa que nos pasó en esa acción, que además tuvo mucho éxito, que dentro de los que participaron en hacer la croqueta en el retiro, había una pareja que estaba en una cita de Tinder. Y entonces el tío que teníamos contratado para hacer las entrevistas y tal, bueno, muy canalla, metiendo el dedo a saco a los que estaban ahí en su cita de Tinder. Y entonces nos gustó mucho esta pareja y les invitamos a celebrar San Valentín en nuestro restaurante que tenemos aquí en Augusto Figueroa, o en 11 Nudos, y entonces teníamos un menú hecho en base a nuestro jamón y tal, pero por San Valentín, ¿no? Y entonces pues hicimos esta acción de San Valentín, que también fue bastante graciosa y funcionó muy bien. Entonces, bueno, con Sánchez Romero Carvajal yo diría que esas acciones de digital han funcionado fenomenal. La ruta de la croqueta, hacemos una ruta muy chula donde además se mandan unos pasaportes y se trabaja con influencers, se trabaja con medios, y funciona muy bien. Y lo que elegimos son establecimientos colaboradores donde utilizan nuestro producto para hacer las croquetas, la gente va, consume la croqueta, tienes el pasaporte y tal, y bueno, y la verdad es que nos funciona muy bien. Y luego me preguntabas por alguna que no haya funcionado tan bien y yo estaba pensando un poco, lo he comentado antes, en el podcast, en el sentido de que creamos un contenido muy chulo que llevó mucho trabajo y luego la parte de soltarlo, yo creo que fallamos un poco. Deberíamos haber puesto, yo creo que un plan de medios potente donde hubiéramos viralizado mucho más ese podcast. Lo apoyamos mucho más desde nuestras redes sociales de una manera más orgánica, con poca gasolina, y para mí un poco fue un fracaso en el sentido de que nos gastamos el dinero, los recursos y el tiempo en hacer ese contenido. Era un contenido muy chulo y luego yo creo que lo que faltó fue la segunda parte, que fue echarle gasolina al coche. Antes has comentado que tanto 5J como Nordes son las, digamos, entre comillas, las marcas más fuertes, ¿no? Sí. Y que vais a apostar por un crecimiento aún más fuerte. Sí. ¿Qué vais a hacer para que ese crecimiento sea más fuerte y cómo vais a competir contra, por ejemplo, mercados como China? Bueno, China es nuestro segundo mercado más importante de jamón 5J. Los chinos compran mucho jamón, entonces ojalá que China siga yendo bien, la verdad. Pues mira, con Nordés, es que son noticias súper recientes de este último mes. Hemos lanzado un vermut rojo y vermut blanco, porque al final Nordés es una ginebra un poquito especial porque tiene una parte de destilado de vino. Normalmente las ginebras son destilados de grano, destilados agrícolas. Entonces, el tener un destilado de vino la hace un poquito distinta, ¿no? Entonces, esa base vínica y ese origen gallego nos han llevado a ver, y además lo hemos testado,
que tenía credibilidad que Nordés pudiera sacar un vermú. El vermú está creciendo, es una categoría que crece, el momento del aperitivo crece, el consumo de alcohol se está desplazando de la noche al día, al aperitivo y a la sobremesa, y entonces hemos lanzado estos 2 vermús hace un mes. Y luego, en esa línea también de tendencias donde la gente cada vez, por salud, por temas médicos, por un embarazo o por lo que sea, no quiere consumir alcohol o porque se aburre de tomar un agua con gas, pues hemos lanzado hace una semana Nordés 00, que además hemos hecho un montón de pruebas, un montón de test y estamos muy contentos con el resultado porque una de las cosas que los consumidores de ginebra sin alcohol más valoran es la organolepsia del producto, que el producto sepa a la bebida original. Entonces, esto nos ha costado mucho trabajo y finalmente, como Nordés es una ginebra que es muy aromática porque es muy herbal, muy floral, pues al final eso, replicarlo en una ginebra sin alcohol es muy fácil. Si tu ginebra es básicamente aromas de alcohol y enebro, claro, reproducir el aroma del alcohol sin alcohol es muy difícil. Entonces, en ese sentido estamos muy contentos y esa es por la parte de un poco de Nordés que va a tener innovaciones y estamos trabajando en otro tipo de innovaciones, pero hay una asignatura donde tenemos mucho por hacer, que es internacional. Tiene un potencial de crecimiento Nordés increíble, entonces vamos a seguir apostando por sus mercados como son Italia, Alemania, y hay un plan para Estados Unidos, que Estados Unidos es uno de los mercados más importantes de ginebra del mundo y estamos de una manera muy simbólica. Entonces tenemos que trabajar un poquito más y meter ahí un poquito más de foco y de todo, de personas, presupuestos y todo, y apostar por Estados Unidos fuerte. Y luego con 5J, pues seguimos también. Llega un momento que sí que es verdad que 5J en España a lo mejor tiene un margen de crecimiento, es una marca madura, con menos margen, pero tenemos muchos países donde todavía podemos crecer con 5J. En Europa y luego en Estados Unidos tenemos un equipo donde 5J es una prioridad y en China tenemos una oficina de 25 personas, todas chinas menos uno, y aquí el foco es 5J, porque además hay una clase media alta con un poder adquisitivo muy alto, dispuestos a comprar bienes de lujo, que claro, por la densidad de población que aquí no tenemos. Allí cualquier ciudad de 3 al cuarto son 4 millones de personas. Entonces, China sigue siendo un foco para 5J, donde tenemos todavía espacio para crecer, y Asia-Pacífico. Estamos intentando desarrollar mucho Asia-Pacífico. Hay una persona nueva en el equipo desde hace 8 o 9 meses. Ya casi un año, yo creo. Y está trabajando mucho la parte de Asia-Pacífico, entonces también ahí vemos oportunidades de crecimiento. Oye, con todo el recorrido profesional que tienes, si cualquiera ahora quiere montar una marca y tiene pues potencial económico para hacerlo, comunicar esa marca e internacionalizarla, después de toda la experiencia que tienes y con las distintas marcas que has trabajado, cada una muy diferente, ¿qué debería hacer? Yo es que, claro, juego con ventaja, porque me planto con marcas que llevan en el mercado 100 años. Entonces, estoy ya un poco... No he cogido el inicio de casi ninguna. Pero yo diría que, bueno, es súper importante, primero, tener un buen route to market, porque si el producto no está disponible, no se puede adquirir, da igual que lo comuniques. Luego, en la comunicación, yo creo que hay que tener muy en cuenta hoy en día también el consumo de información que tenemos a través de los distintos dispositivos, hacer algo rompedor, algo innovador, porque estamos sobrecargados de información y de impactos. Entonces, hacer algo que te diferencie de la masa, eso sin duda. Y luego, cuanto más diferenciador sea, más se va a mover de manera viral, ¿no? Menos gasolina va a necesitar. Nosotros trabajamos mucho los medios ganados, y para generar esos medios ganados donde no hay una inversión publicitaria directa, pues hay mucho trabajo detrás, pero también hay un presupuesto donde tú estás creando experiencias que sean comunicables, ¿no? Entonces, eso. Luego, la internacionalización, para mí, para poder triunfar, es fundamental tus socios. O sea, nosotros fuera de España solo estamos con oficina propia en Brasil y en China. El resto vamos todo con socios. Entonces, es súper importante que cuando llegas a un mercado
encontrar el socio adecuado para desarrollar tu marca. Y cuando estamos hablando de marcas, que no es una venta, porque muchas veces la creación de marca no es lo mismo que vender. Entonces, el crear esa marca requiere paciencia, requiere inversión, requiere probablemente financiación y un poquito de suerte. Has hablado de medios ganados, Sí. a diferencia de los pagados. ¿Por qué recomiendas esos medios ganados? ¿Y realmente no se paga nada en esos medios ganados? ¿O se paga un fee? ¿O Vale, hay algún tipo de acuerdo en el cual es una relación a largo plazo? Porque dentro del mundillo de los medios y expresamente los medios ganados hay mucha desinformación. Pues los medios ganados para nosotros, la ventaja que tienen sobre todo es que al no ser una publicidad directamente pagada, tiene mayor credibilidad para el lector. O sea, que un periodista, imagínate, publique de repente un ranking de los 10 jamones ibéricos mejores y tú estés ahí, eso tiene una credibilidad muchísimo mayor que nosotros insertemos un key visual en una página o hagamos un banner o pongamos un display y tal. Entonces, también la capacidad que tienes de contar más mensajes a través de un artículo más allá del branded content, que además cuando tú ves branded content pues ya sabes que es pagado, ¿no? Entonces la credibilidad pues obviamente no es la misma que cuando puedes leer un artículo de investigación. Entonces aquí también depende del periodista. Hay periodistas que son muy serios y cuando te incluyen tu marca, a lo mejor han hecho un proceso de investigación y están hablando de muchas marcas y están hablando de una tendencia o de una categoría. A mí me parece que eso tiene mucho valor y que el periodista además hace mucho trabajo. Y luego hay una parte que no hay fees ni se paga nada, pero hay una parte relacional, que si tú trabajas mucho con la prensa y les das contenidos interesantes, al final nos acaban sacando porque ellos tienen necesidad de contenidos y tú te gastas el dinero en generar esos contenidos. Entonces no es que les pagues directamente, pero básicamente lo que les estás es cocinando el contenido para que ellos lo puedan publicar. Y eso sí cuesta dinero. Claro, porque puede ser desde una colaboración, puede ser un concurso, puede ser lo que sea, ¿no? Entonces, o incluso que estés apoyando una beca de arte, de lo que sea. Entonces, todo eso lleva obviamente una inversión, pero luego tú transmites el contenido al medio y obviamente el medio te va a sacar, uno, si le parece interesante, y de la manera que quiera. O sea, que tienes también ahí el riesgo de, oye, que a lo mejor no cuenta lo que tú querías contar. O a lo mejor su percepción ha sido distinta y te sale al revés. Pero lo cierto es que, joder, con un trabajo serio y es que tengo gente en el equipo que lleva haciendo esto más de 12 años. Entonces, es gente que sabe perfectamente, por ejemplo, que llevar a la prensa en época de Montanera a la dehesa y explicarles cómo vive el cerdo en libertad, cómo se alimenta, cómo se trabaja en la bodega, tal. Eso genera muchísimo interés. Tenemos un artículo que eran medios ganados absolutamente porque no se le pagó nada, que creo que era del Washington Post, que vino el tío y hizo un reportaje sobre... el titular era algo así como de: si crees que Santa Claus está ocupado en Navidades, ríete tú del calador, o algo así, el calador de jamones. ¿Por qué? Porque se hizo una entrevista a un calador, un maestro calador, con una cala, cala el jamón en 4 o 5 puntos distintos y con la nariz simplemente es capaz de detectar algún defecto o algún aroma que no es el que se espera en un jamón, o a lo mejor aromas súper excepcionales, que entonces eso hace que el jamón sea un 5J y si no son tan excepcionales, pues es un Sánchez Romero Carvajal. Son casi perfumistas. Entonces, a él le interesó tanto este trabajo como de maestro, de todo lo que tiene que oler al día, de cuántos jamones y de cómo se preparan para ser caladores, que escribió un artículo entero sobre esto. Entonces, claro, tu marca aparece ahí, obviamente, porque eres tú el que le ha facilitado el contenido, pero en realidad el contenido para él interesante era el de la figura del calador. ¿Cuál ha sido el peor momento de Osborne? Que yo recuerdo... Bueno, tengo... ¿Alguno habrá? Ahí. Ah, vale. Ahí. Yo he vivido uno, obviamente, como yo creo que todos hemos vivido en el año 2020, las compañías lo han pasado mal. En Osborne, obviamente, no somos una excepción. Con el encierro de la hostelería, donde nosotros, en España, el 50% de nuestras ventas son en hostelería. Eso al final pesa mucho. Entonces, fue un momento duro. Lo que hicimos fue ser muy, muy precavidos, muy austeros y
y bueno, se suspendió, por ejemplo, el reparto de dividendo en Osborne, en la familia, que no se suspendía desde hacía 40 años. Entonces tú piensas que muchos de esos miembros de la familia viven de ese dividendo, ¿sabes? Entonces, pues fue un momento muy duro de no saber cuánto iba a durar, cómo íbamos a salir, la liquidez de la compañía con toda la hostelería cerrada. Ese yo lo he vivido y lo recuerdo. Pero luego sí que me han contado también, en los años 80, también hubo una situación de crisis bastante gorda con la crisis del petróleo y tal, que nos afectó bastante, donde bueno, tuvimos una situación financiera con bancos que fue complicada en su momento, donde la familia tuvo que responder incluso con patrimonio personal para hacer frente, para garantizar el funcionamiento de la compañía. Y finalmente se salió de ahí y bueno, siempre he escuchado que en parte ha sido por una marca como Magno, que empezó a despegar, y Magno es un brandy que tiene una distribución en España increíble y que en los años 90, en los años 80 y 90 fue el salvavidas de Osborne. Entonces, pues sí, se han vivido momentos complicados, 70, 80 más o menos. Y ya más para atrás ya no tengo constancia. Has comentado más de 30 marcas, más de 1.000 empleados. ¿Qué facturación anual aproximadamente tiene Osborne? Unos 247 millones, que es verdad que puede parecer que a lo mejor no es tanto, ¿no? Porque 1.000 empleados parece que es una compañía más grande, pero lo bueno es que sí que es verdad que tenemos un negocio muy rentable con una EBITDA de casi 40 millones. Entonces, la relación facturación-EBITDA es muy buena. Tenemos marcas muy sanas, con negocios muy rentables, donde sobre todo apostamos por la creación de valor más que por productos de grandes volúmenes, ¿no? Apostamos más por grandes marcas, productos premium, de gastronomía, y no tanto por productos de gran volumen. ¿La marca más difícil de comunicar de todas las que tenéis? La que tú digas, joder, qué complejo es hacer una campaña de comunicación aquí, tengo que tener en cuenta 200.000 cosas, no me puedo tan siquiera equivocar como me pase de aquí. Hombre, yo diría que 5J por lo que te juegas. No tanto porque sea difícil, porque tiene muchos assets para comunicar y tiene un imaginario increíble y tiene un posicionamiento en la gente de candidato 5J, tope de gama. O sea, 5J tiene un imaginario en la gente que es como lo más. Pero sí que es verdad que tienes que tener mucho cuidado porque hay mucho negocio detrás, entonces no te la puedes jugar. Eso por el lado del riesgo, ¿no? de lo que te juegas. Pero, por ejemplo, nos pasa que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con marcas que tienen mucha historia que contar. Entonces, de repente contar marcas nuevas, como una ginebra que hemos comprado hace 2 años, se llama Gold, es una ginebra que tiene como sabor a mandarina y es muy diferente en sabor y tal, y una botella súper bonita, dorada. De hecho, ayer estuvimos en los premios Té de Telva y la garganta la tengo así, no de los premios, sino de que estoy un poco resfriadilla. Pero bueno, es una marca que, claro, se sustenta todo en un poco pues su vinculación a la moda, al glamour, a la botella, al líquido, pero luego realmente, claro, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con marcas que tienen 100 y pico años de historia. Hasta Carlos I, que es un brandy, es de 1889, entonces tienes donde tirar, pero muchísimo. Entonces, claro, compras esta marca y la hemos rehecho de cero. Entonces, claro, el hacer todos los assets de la marca y tal nos ha costado un poco porque además hay muchísimas ginebras y para llegar y contar lo mismo, pues es que no te diferencias, ¿no? Entonces, hemos apostado por otros territorios nuevos, por otra forma de comunicación, también tiene un posicionamiento más alto. Y entonces, ahí yo creo que es el gran reto que tenemos de encontrar ese hueco para Gold, donde nos falta la parte de historia y tenemos que crear ese imaginario un poco más glamuroso, sofisticado, basado un poco en solo el producto. Uh-huh. Bueno, ya lo hicisteis con Nordes, ¿no? Porque cuando lo cogisteis Pero Nordes tiene su casa. Tú puedes ir a ver la casa Nordes en Galicia. Tiene su historia donde 3 gallegos se juntaron frente a un plato de pulpo y dijeron que querían una ginebra gallega. Y bueno, tiene sus cosillas. Es verdad que no tenía toda esa historia, pero tenía sus anécdotas, tiene su anclaje en una zona, está muy vinculado a Galicia.
el origen gallego está intrínsecamente ligado a Nordés y para nosotros es muy importante. Pero Gold, pues eso, es una ginebra que tiene una organolepsia muy, muy diferente, muy buena, la botella es increíble, está muy vinculada al mundo de la moda, pero tenemos todavía que crearle un poco esa historia y es en lo que estamos, porque realmente la estamos medio presentando, llevamos un año trabajando ya con ella y con los assets ya un poco en marcha, pero bueno. Volveremos a contar lo que ha sucedido en estos años. Perfecto. Nada, Luis. muchas gracias. Muchas gracias, Luis.